Imaginen por un momento que lo están perdiendo todo. Su empresa se está derrumbando, su matrimonio atraviesa una crisis y su salud empeora. Una noche, desesperados, deciden internarse solo en el bosque, no para buscar respuestas, no para buscar ayuda, simplemente para estar solos. Pero internados en el bosque, en medio de toda esa oscuridad, ven algo, una luz, y luego otra. Aquello que acaban de presenciar cambiará el resto de sus vidas. Y no solo eso. Con el paso de los años, agentes del gobierno, investigadores de fenómenos paranormales, miembros de agencias de inteligencia e incluso funcionarios relacionados con programas secretos comenzarían a interesarse en su historia. Porque este no es solo el relato de un hombre que dijo haber visto un ovni, es la historia de un hombre que afirmó haber sido elegido. Y más inquietante aún, es la historia también de personas poderosas que parecieron tomarlo muy en serio. Pero primero, si te gustan los relatos de True Crime, desapariciones, misterios sin resolver e incluso relatos con algún factor paranormal, este es tu canal. Actualizamos 2 veces por semana, quizá eventualmente más, así que si te gustó el contenido y quieres ver más, te invitamos a suscribirte, dejar un like, un comentario y quizá incluso una recomendación de algún caso que te gustaría que revisáramos. Ahora sí, vamos al video. Para entender esta historia, primero tenemos que entender quién era Chris Bledsoe. Chris no era un científico, no era un escritor de ciencia ficción y tampoco era un investigador paranormal. Era un empresario de Carolina del Norte, un hombre profundamente religioso, padre de familia y, según quienes lo conocían, un ciudadano común. Pero en el año 2007, su vida estaba atravesando uno de sus peores momentos. Su negocio enfrentaba graves problemas financieros, su matrimonio estaba sufriendo y su salud física y mental se estaban deteriorando rápidamente. Y Chris sentía que estaba llegando al límite. Y por eso, una noche de enero del 2007, decidió hacer algo que había hecho muchas veces antes. Salió con algunos familiares y amigos a pescar cerca del río Cape Fear. Lo que nadie imaginaba era que aquella salida cambiaría sus vidas para siempre. Según el relato de Chris, mientras se encontraban cerca del río, comenzaron a escuchar sonidos extraños. No eran animales ni eran personas. Era algo diferente. Y entonces ocurrió. Entre los árboles aparecieron unas luces. No eran las luces de un vehículo, no eran linternas, eran esferas luminosas. Luces que parecían moverse de forma inteligente. Subían, bajaban, se detenían, desaparecían y volvían a aparecer. Pero Chris tomó una decisión que no cualquiera hubiera pensado. Decidió acercarse. Y según él, cuando lo hizo, perdió totalmente la noción del tiempo. Cuando finalmente regresó, varias horas habían pasado. Sin embargo, para él, solo habían transcurrido unos minutos. Chris afirmó que fue llevado a un lugar completamente diferente. Un lugar iluminado, un lugar silencioso. Y allí, según su relato, se encontró cara a cara con entidades. No describió monstruos, no describió extraterrestres tradicionales. Describió seres humanoides. Seres que parecían irradiar paz, y entre ellos, una figura femenina. Una figura que él describiría posteriormente como algo similar a una presencia espiritual. Según Chris, aquella entidad le transmitió un mensaje, no mediante palabras, sino mediante pensamientos. Y el mensaje era simple: la humanidad estaba entrando en un periodo de cambio, y él había sido el elegido para transmitir ese mensaje. Suena imposible, pero la historia apenas comenzaba. Después de esa noche, comenzaron a ocurrir cosas extrañas. Luces aparecían cerca de su casa. Objetos luminosos eran vistos por familiares. Vecinos también afirmaban haber observado fenómenos similares. Y Chris comenzó a experimentar algo todavía más extraño. Aseguró haber desarrollado una capacidad para provocar la aparición de estas luces. Sí, según él, podía pedir mentalmente que las luces aparecieran, y las luces aparecían. La mayoría de las personas habría descartado esta historia inmediatamente, pero ocurrió algo inesperado. Algunas personas comenzaron a investigarlo, y no eran precisamente aficionados a los ovnis. Con el paso del tiempo, la historia de Chris dejó de circular únicamente entre aficionados de los ovnis. Comenzó a llegar a personas muy diferentes: investigadores, militares retirados, ex funcionarios del gobierno y personas relacionadas con algunos de los programas más conocidos sobre fenómenos aéreos no identificados. Uno de los primeros en interesarse fue John Alexander, coronel retirado del ejército de Estados Unidos. Alexander no era un cazador de ovnis cualquiera. Durante décadas había trabajado en proyectos relacionados con tecnología avanzada y fenómenos poco convencionales para el Departamento de Defensa.
Tras conocer a Chris, decidió entrevistarlo personalmente, y aunque nunca afirmó que la historia demostrara un origen extraterrestre, sí declaró que encontraba el caso extraordinariamente difícil de explicar. Con el tiempo, aparecieron otros nombres. Uno de ellos fue Jim Semivan, exalto funcionario de la CIA durante más de 25 años. Semivan ha dicho públicamente que considera el caso Bledsoe uno de los más interesantes que ha investigado, no porque pueda demostrar que todo ocurrió exactamente como Chris lo relata, sino porque, después de años conociéndolo, nunca encontró indicios claros de que estuviera inventando la historia. También aparecería otro nombre importante, Timothy Taylor, un ingeniero aeroespacial y ex colaborador de la NASA, conocido dentro del mundo de la investigación UAP por trabajar en proyectos clasificados relacionados con tecnologías avanzadas. Chris afirma que Taylor llegó a visitarlo en numerosas ocasiones. Según su relato, ambos pasaron años observando las extrañas luces que aparecían cerca de su propiedad. Taylor, por su parte, ha reconocido públicamente haber conocido a la familia Bledsoe, aunque mantiene absoluta reserva sobre muchos aspectos de esas reuniones. Y así, la lista continúa. Con el tiempo, Chris asegura haber mantenido conversaciones con científicos, médicos, militares e investigadores privados. Algunos aceptaban explicaciones psicológicas, otros creían que el fenómeno podía tener una naturaleza desconocida, pero casi todos coincidían en algo. Chris no encajaba con el perfil típico de alguien que buscaba fama o dinero. Lo curioso es que el interés no parecía centrarse únicamente en Chris, también parecía centrarse en el fenómeno. Según la familia Bledsoe, varios investigadores acudieron repetidamente a observar las misteriosas luces que, supuestamente, seguían apareciendo alrededor de su propiedad. Chris sostiene que algunos de estos visitantes incluso presenciaron las orbes con sus propios ojos. Sin embargo, hasta la fecha no existe evidencia pública que permita confirmar todas estas afirmaciones. Y esa es, precisamente, una de las razones por la que el caso continúa siendo tan polémico. Pero la historia no termina con Chris. Con el paso del tiempo, otros miembros de la familia comenzaron a afirmar que también habían presenciado fenómenos difíciles de explicar. El caso más conocido es el de su hijo, Ryan Bledsoe. Ryan asegura que, desde el encuentro de su padre en 2007, aquellas extrañas luces no dejaron de aparecer. Afirma haber visto los mismos orbes luminosos, objetos que parecían desafiar cualquier explicación convencional, y sostiene que estas manifestaciones ocurrieron en múltiples ocasiones, incluso delante de otras personas. En 2023, Chris decidió contar toda su historia en un libro titulado UFO of God, pero curiosamente, quienes esperaban encontrar un libro sobre platillos voladores se habían llevado una sorpresa. Chris relata cómo pasó de ser un empresario común, profundamente religioso, a convertirse en alguien convencido de que el fenómeno que experimentó no podía explicarse únicamente como una visita de seres de otro planeta. En su página describe las apariciones de los orbes, los encuentros con la misteriosa figura femenina a la que llama la Dama, las supuestas sanaciones que asegura haber experimentado y las conversaciones que sostuvo con investigadores y personas interesadas en el tema. Con el paso del tiempo, Chris comenzó a defender una idea muy distinta a la que muchos imaginan cuando escuchan la palabra ovni. Según él, estas experiencias tienen una profunda dimensión espiritual. No cree que se trate simplemente de visitantes del espacio. Cree que estamos frente a un fenómeno que la humanidad todavía no comprende. Y quizá esa sea la razón por la que su historia sigue generando tanto interés. Hay un aspecto de la historia que genera todavía más controversia. Chris comenzó a hablar de una entidad específica, una presencia femenina, a quien simplemente llama la Dama. Según él, esta entidad continúa apareciendo durante años. Y no solo eso, también le habría transmitido una serie de mensajes y predicciones. Algunos creen que se trata de una experiencia religiosa, otros creen que podría tratarse de un fenómeno psicológico, y otros están convencidos de que Chris experimentó algo que la ciencia todavía no puede explicar. Después de 20 años, Chris jamás ha cambiado su historia. Nunca se retractó, nunca buscó esconderse y continúa sosteniendo exactamente lo mismo. Es acá donde llegamos a la pregunta más importante. ¿Qué ocurrió realmente aquella noche de enero del 2007? ¿Fue una experiencia extraterrestre? ¿Una experiencia espiritual? ¿Un fenómeno psicológico? ¿O una combinación de todas ellas? Eso no lo sabemos. Y quizás nunca lo sepamos. Pero hay algo que resulta difícil de ignorar. Chris Bledsoe no afirma haber descubierto la verdad sobre el universo. Afirma algo mucho más extraño, que una noche salió al bosque como un hombre derrotado y regresó convencido de que había sido elegido para cumplir un propósito. La pregunta es, ¿qué haríamos nosotros si viviéramos algo que sabemos que nadie más creería? Y este sería el relato de hoy. Decidimos traer algo diferente,
Sin duda los encuentros del tercer tipo siempre han sido un tema muy interesante, así que espero que les haya gustado el video. Coméntenme ustedes también si han tenido alguna experiencia de ese tipo. Y nos estamos viendo en el siguiente video con otro relato.